¿cómo es y aquí tengo una duda porque, claro, desconocimiento total de cómo funciona la industria del videojuego, nos han hecho algunos spoilers hablando alguna vez y tal, pero tengo una duda que es cómo luce desde el punto de vista técnico el mundo del desarrollo de videojuegos. Es decir, hay diferentes tipos de empresa, estudios triple A, estudios doble A, juegos indie. ¿Cuál es más o menos para que nos hagamos una idea introductoria del mundo de los videojuegos desde el punto de vista de un desarrollador de videojuegos? Bueno, yo la verdad que el mundo de los videojuegos lo veo como probablemente el campo más multidisciplinar que hay, si no de los más multidisciplinares que hay. Y al igual que hay mil tipos de roles, hay mil tipos de empresas. Desde empresas indie pequeñitas a empresas grandes, como tú has dicho, pero es que entre ellas son muy diferentes. Porque una empresa de 5 personas que esté haciendo un producto mobile a una empresa que esté haciendo una plataforma, a una empresa que esté haciendo un RTS o lo que sea, es que su tecnología, bueno, no tanto su tecnología, sino su manera de trabajar puede variar mucho, hasta incluso de las que están haciendo en un mismo producto. A lo mejor la diferencia principal con software es el añadido de dimensiones, ¿no? En las empresas de software hay varias dimensiones y una empresa grande puede parecerse en algo a una pequeña, pero ser muy diferente en otras cosas. Y en videojuegos metemos más dimensiones porque hay gente de arte, hay gente de audio y tal, pero depende del tipo de producto y del tipo del equipo. Al final lo que te va a marcar un poco la empresa. Vaya, ahí hasta historiadores o hasta lo que te haga falta en físico, lo que necesites en tu juego, al final, pues habrá gente de un campo o de otro. También son bastante más complejos que otros productos, a lo mejor de software, ¿no? Porque involucran todas estas capas que ya se han dicho y encima es muy competitivo. Hay muchísima competencia en el mercado y esto hace que los equipos y las empresas software normalmente tiren a querer sacar un producto lo antes posible, tener fechas muy ajustadas para sacar productos. Depende de la empresa, pero también algo que se suele ver mucho cuando hay eventos de videojuegos y tal. Sin embargo, hay un waterfall brutal. Hay unos procesos de desarrollo cuestionables en muchos casos. Y yo creo que para mí, y es quizá lo más bonito, no sé si lo hemos comentado alguna vez por aquí, es el componente de la diversión. Es lo que rompe completamente o lo que lo separa del software generalista, donde digamos que el propósito es utilitario, la entrega de valor. Aquí hay un intangible, algo que se mide de una manera muy subjetiva, pero es para mí lo que lo convierte esta discusión tan, no sé, tan machacada sobre el arte, ¿no? Sobre si hay arte o no hay arte, que esto supongo que entraremos en algún momento. Pero vamos, me quedo con la idea de la diversión. A mí es lo como me gusta enfocar la idea de los videojuegos. Bueno, y la siguiente pregunta, habéis dado un poco unas pinceladas de cosas interesantes, o habéis ido hablando de cosas, como por ejemplo el tema de intentar sacar un producto lo antes posible, habéis hablado de Waterfall, entonces la primera pregunta que te surge es el tema de, bueno, ¿y cómo es un MVP en la industria de los videojuegos? ¿Cómo sacáis, o se puede hacer un MVP? Y en caso de que se pueda, ¿en cuál de las distintas tipos de empresas sería viable? Si es, o en todas, no lo sé. Bueno, en este caso depende del tipo de organización que sea. Por ejemplo, el MVP de un proyecto mobile normalmente suele ser hasta en empresas pequeñas un anuncio de ese propio juego, que es un gran MVP. Y bueno, ahora en el mercado de ahora, claro, lo mobile, con el tema del hipercasual, que es lo que ha explicado Ángel, de que el anuncio ya sirve de MVP y se contrata gente que haga vídeos en lugar de desarrollar el juego antes. Hace mucho más tiempo pasaba también en productos grandes porque para esto no hace falta que vayamos, que seamos gente de videojuegos. Yo creo que uno de los MVPs que más se comentan y se estudian siempre es el del Half-Life 2 dentro del mundo de software. Siempre se habla del Uber, ¿no? Y de San Francisco y tal, pero el del Half-Life 2 también, que fue un ejemplo brutal de un MVP que hicieron en 2 semanas para validar el juego con Valve. O sea que no hace falta ser muy mobile y muy eh, lightweight. Me gusta muchísimo también el MVP del Zelda, del Breath of the Wild, que cogieron los gráficos de un Zelda de NES, creo, porque tenían, era Nintendo, Del tenían Z1. y montaron la idea core de ese juego, que era un motor de químicas, donde pues si tú mezclabas fuego y madera, una cosa prendía. Y eso se podía prototipar, que creo que esta es la palabra que estamos sobrevolando, la idea del prototipo, precisamente para validar esta idea de diversión que salía antes. Y justo enlazando con eso, a nivel de conceptos que están muy extendidos y que son bastante comunes dentro de la industria o escena del videojuego,
es la diferenciación entre prototipo, que es validar si deberíamos de hacer algo, y de la vertical slice, que es como un cacho vertical de contenido en el que a lo mejor no están todos los enemigos, no están todas las cosas, todos los diálogos, pero es un fragmento del juego tal y como se jugaría al final, para validar no solo si deberíamos de hacer el juego, sino si somos capaces de hacerlo, porque a priori a partir de ahí ya es escalarlo. Esto por si acaso quien no esté muy dentro del videojuego no lo puede aterrizar bien, hay gente que ha hecho MVP de su juego en un papel, porque la parte divertida del juego no necesita del punto técnico, del punto de software o de los gráficos. Necesita de unas ciertas mecánicas y dinámicas entre dos personas. Entonces en papel lo han conseguido validar o al revés, o tirarlo a la basura. Me gusta por dónde estás tirando, Ricardo, porque has puesto el ejemplo de un MVP que es un Inception en una servilleta, ¿no? Entonces ¿cómo empiezo el desarrollo de un videojuego aparte de empezar esbozándolo en una servilleta? ¿Cómo comienza un proyecto así? A ver, te respondo con lo que me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? Tenemos esa idea en el papel, pensamos que va a ser divertida, que le va a gustar a la gente. Lo siguiente sería validar esta hipótesis que tenemos. Para ello, pues depende de la magnitud del juego y de la expertise que tengamos en la industria, porque digamos que si tenemos años de experiencia en un género, podemos tener ciertas asunciones sobre lo que va a ser divertido antes de implementarlo, ¿no? Pero si queremos validarlo, pues lo ideal sería tener la parte que creemos que va a ser divertida desarrollada lo antes posible, lo que viene a ser el prototipo, y ponérsela a jugadores, que al final son quienes nos van a decir si esto funciona o no para seguir invirtiendo en el desarrollo. Y por no dejar solo esta visión antes de pasar al siguiente tema, creo que eso puede ser también un poco cámara de eco de cómo trabajamos aquí. Eh, Creo que por mi acercamiento a incubadoras y a programas de mentorazgo grandes y tal, no se trabaja así. Creo que en cuanto se tiene una idea, a lo mejor mucho antes de validarla, ya se empieza a buscar financiación y se meten en proyectos de vamos a trabajar durante 8 meses para tener esta vertical slice y conseguir financiación, que creo que a Fer le interesará saber que esto se da. O peor, se trabaja en el proyecto y no se pide financiación hasta mitad de desarrollo y luego no se encuentra nada. Vale, esto que comentáis de los jugadores y tal, para valorar o para validar, perdón, el MVP, en mi empresa lo que hacen, aunque ya no estamos en esa fase, pero es un grupo enfocado o focus group se llama en inglés, que vemos así si la dificultad del juego correcta y tal. Entonces, pues invitamos a personas de forma privada, que sabemos que estas personas, pues, como que son jugadores de RTS y tal, o quizá no, o sea, que depende de dónde nos queramos enfocar. Entonces, pues, por esa parte también validamos que la dificultad y tal es la correcta. Una pregunta, José, porque es verdad que yo no he vivido mucho en empresas que hagan esto, pero sé que existe. Al final es como, o sea, en términos de software es como una prueba con usuarios, vaya, ciega y tal. ¿Hacéis también en tu empresa una cosa que sí que creo que el videojuego ha estandarizado mucho en el mercado, que es el tema de tener grupos escalonados y selectos, rollo gente tester alfa, gente tester beta? No me refiero a las alfas y las betas, que serían como versiones early del proyecto según se va mejorando, sino a grupos a los que se hace el delivery antes que al resto. Esto yo lo he visto y me parece bastante guay, la verdad. ¿Te refieres en la parte de QA o la parte de usuarios? Perdón. Si fuera por la parte de QA sería lo que conocemos como una versión beta cerrada, ¿no? Que te tienes que apuntar y te tienen que dar el OK para que juegues y entonces les haces la QA gratis, básicamente, para que no vamos a engañar. QA de menor nivel, evidentemente, pero haces manual testing gratis, que es lo que quieren las empresas de videojuegos. Pero me refiero a tener grupos en juegos que son de más largo alcance, tener grupos permanentes a los que se les hacen las actualizaciones antes. Y que son grupos de gente que va a entender que esté más rota, como cuando en los productos de software con suscripción te metes en la nightly version y todo esto, ¿no? En la prueba experimental. Y además, muchas veces se puede monetizar. Yo he pagado para estar en el Early Access del Path of Exile 2. Creo que no hacemos eso. O sea, está este focus group que quizás sacamos una versión para ellos, pero que yo sepa que no hay un grupo siempre jugando. Es como cerrado.
Vale, Sí. pues para cerrarlo a lo que iba y ya tiramos al siguiente tema, es que justo esto puede estar un poco de acuerdo con lo que yo iba a decir, que es que esto que yo veo suele ser más en juegos como servicio, donde la actualización y el largo plazo importa mucho más que lo que decía José. En su empresa, evidentemente, se hace más juego como producto, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo, por comentar esto, porque justamente iba a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Hemos hablado como de tipos de juegos de móviles y de tal, pero ¿qué tipo de desarrollo de videojuegos hay? Es decir, ¿está el típico juego como servicio? ¿Hay alguna otra manera de desarrollar videojuegos? ¿Cuáles serían? Normalmente depende del dinero y de cómo se monetice. En este caso, uno, por ir muy rápido, es el juego como encargo, que es que alguien te encarga que tú hagas un videojuego, normalmente a lo mejor pues para una universidad o de publicidad o de lo que sea, que suele ser una cosa de la que vive bastante gente. Em, Luego también está el juego como producto cerrado, que recordemos al final que hasta hace unos 10, 12, 13 años no era común que tú actualizaras tu videojuego después de la salida. Por eso, por ejemplo, tenemos bastante cultura de héroes y todavía queda bastante. Em, y el videojuego como servicio es algo en el que el juego se actualiza constantemente, em, el revenue llega constantemente también. Y ya sea distintos tipos de revenue más, menos sanos, que podemos estar más de acuerdo o no de cómo sean, pero eso cambia constantemente. Creo que vuelve a ser un poco lo que decía al principio yo de la bidimensionalidad y demás, y de que hay varias dimensiones de empresa y de tal en función del producto. Porque por un lado veo que en videojuegos hay un criterio para categorizar a los estudios, que es su capacidad de financiación y de autofinanciación sobre todo. Conocemos, supongo, el concepto de empresa indie de videojuegos, ¿no? Que hacen lo que pueden. Y luego está la doble A, la triple A, en función de lo poderosas que son. Pero es que por otro lado, en un eje totalmente diferente de categorización está si lo que hacen es juego como servicio, si lo que hacen es sacar un early access temprano para intentar monetizar un poco y luego ya tener dentro de un tiempo un lanzamiento, si lo que hacen es un Kickstarter para financiarse con micromecenazgo y luego tirar el producto, o si directamente tiran el producto. Enlazándolo con lo de los MVP, muchas veces cuando se hace un Kickstarter, el MVP es ese, precisamente. El juego no existe hasta que hay Kickstarter en muchas ocasiones. También hablando de formas de conseguir dinero, está el sonado free to play, como puede ser Fortnite, que quizás es el más conocido, en el que tú puedes jugar gratuitamente y no tienes por qué pagar para acceder a nada, pero una vez juegas, pues puedes decir gastar dinero en o subir de nivel más rápido, que ahí sí tiene una ventaja, o simplemente por cosméticos. Y luego están los juegos que van por suscripción, como puede ser World of Warcraft, en el que, pues, o al menos así funcionaba antes, pues tú vas pagando cada mes una suscripción al juego y puedes meterte a jugar. Y luego está el único pago, que son pues de lo que a lo mejor muchos triple A es por lo que optan. Hacen un juego, luego cobran 70 euros, pero tienen un producto cerrado, como ha dicho Ángel. Y que cobren 70 euros no implica que luego no puedan tener esos micropagos, que no puedan tener esas transacciones o esas expansiones. Los DLC, ¿verdad? Los DLC también hay muchos juegos que se basan en eso, en sacan el juego y luego te meten pequeñas expansiones que a lo mejor ya estaban desarrolladas en la salida, pero te lo cobran aparte, que esto también es una estrategia interesante. Yo para variar un poco, como no sé quién nos está escuchando, doble A, triple A, hablamos de compañías, ¿me corregís por favor? Triple A pues son las grandísimas, ¿no? Rockstar, todas estas compañías que tienen dinero infinito. Doble A, estudios un poquito más pequeños, pero que sí que se autofinancian, no necesitan acudir a campañas, ¿no? Va por ahí la cosa, viene de los créditos. Los créditos AAA son los que tienen más nivel de calidad y estabilidad y tal. Entonces, claro, cuando empezaban a invertir en videojuegos en su momento, pues como que se quedó esta nomenclatura. De hecho, se empieza a hablar ahora del cuádruple A, que es hacia lo que está tendiendo la industria grande y la clase media está desapareciendo. Y hubo un momento que se hablaba del triple I, que eran los indies o los que iban de indies, pero que tenían bastante pasta ya y hasta qué punto ya se podía considerar indie y demás. Hay un batiburrillo importante ahí, pero vaya, es más una cuestión terminológica que nada interesante. Yo creo, y va a ser una definición totalmente mía, es la relación que tiene tu empresa según cuánto dinero tenga, para cuántas veces podría hacer ese juego. Es decir, si tienes dinero para hacer 0 juegos, es decir, no tienes suficiente para hacerlo, entonces eres indie. Si tienes dinero para hacerlo varias veces,
eres triple A. Y si tienes dinero para hacerlo una vez, eres doble A. Esto es una definición totalmente de mierda, pero un poco es como lo vivo. Típicamente, una empresa doble A ha conseguido financiación externa razonable como para montar un equipo, montar una oficina o, digamos, los necesarios que podríamos estar de acuerdo en que es suficiente. Cuando típicamente la empresa indie tira muy justamente y de manera muy creativa para subsanar pues esas carencias económicas. Un poco hay ese equilibrio, más o menos el razonable. Aunque es cierto que doble A's yo conozco muy pocos. Bueno, entonces ya nos hemos juntado, hemos cogido la servilleta, ¿no? Para hacer el MVP. ¿Qué pasa del juego? Supongo que en una servilleta pues será de pixel art, no lo sé. Ya tenemos a los beta testers que nos van a hacer el QA gratis o incluso nos van a pagar para probar lo que ni siquiera hemos programado. Ya tenemos al héroe que comentaba Ángel, ¿no? Que se va a dedicar a hacer fix de la release ahí. ¿Qué otros roles necesito yo? Bueno, y la empresa ya sabemos para cuántas veces nos va a poder pagar el juego, porque ya sabemos si es un estudio indie o tal. Ahora, ¿qué roles son necesarios? ¿A quién tenemos que buscar para empezar a desarrollar el juego? Un inciso aquí por la gran falta de respeto hacia los QA que se ha provocado en este inciso tuyo, que es verdad que estoy de acuerdo en que la industria en general, y ya me pasa en software, ¿no? Por lo que tengo entendido, no se les tiene tanto aprecio con el valor que aportan a un proyecto cuando realmente el QA está empoderado y se dedica a asegurar que la calidad del producto está ahí. Entonces, en un videojuego, para mí un QA es una figura fundamental y que puede realmente ser la diferencia entre estar yendo en la dirección incorrecta durante todo el desarrollo o realmente estar haciendo lo correcto. Aparte de, por supuesto, TestarBus, que es una subrama de QA. Ah, yo quiero aclarar que yo me llega a apuntar de beta tester, o sea, un abrazo para todos los beta testers QA amateur que nos escuchen. Y yo quería hacer una. Iván ha tirado, antes de entrar en lo que ha dicho Fer, Iván ha dado en un punto interesante, ¿no? Ha dicho los QA hacen un gran trabajo en el mundo de los videojuegos. Me gustaría saber cuál es la definición de QA de videojuegos. ¿Es diferente de un QA de desarrollo de software? ¿Cómo funcionaría? Y luego, ¿qué otros roles hay, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Fer. Por cogerte el testigo, principalmente cuando se habla de QA en empresas de videojuegos, salvo que estemos hablando de empresas un poquito más grandes, un poquito mejor establecidas, o con las cosas bastante más claras, normalmente se refiere a manual tester. Una persona que tiene unos planes de prueba y que testea constantemente el juego y que reporta bugs de una manera estructurada. Esto también, por ejemplo, precisamente por la rama de QA está habiendo mucho empoderamiento respecto a la automatización de pruebas y de procesos en la industria y no viene tanto desde la ingeniería, sino más por la parte de QA. Un poquito por todos los lados, pero también, por ejemplo, en la empresa grande existe el rol de QA Automation, como puede existir en una empresa de software normal. Voy con otra definición de mierda. Eh, QA es parte del proceso de onboarding de cualquier otro perfil de una empresa de videojuegos. Es Totalmente. decir, entras como QA a ver qué rascas y luego ya veremos si es una manera muy barata, típicamente contratar becarios, estudiantes, gente a la que a veces ni se la paga, que bueno, este es como un paso intermedio que permite conocer el producto de alguna manera para introducirte hacia donde eventualmente acabarás. Iba a ir por otro lado por lo que ha dicho Víctor, pero es que me parece totalmente importante esto, porque hay incluso charlas que te invitan a intentar hacerte QA de videojuegos para entrar en la industria y rápidamente ir hacia otro perfil, normalmente de producción. Esto es terrorífico, que se menosprecie de esa manera el perfil. Pero, por lo que yo iba a ir es que, ya que estamos intentando hablarle a gente que probablemente no tenga tanta insight de la industria, no podemos definir lo que nos gustaría que fuese o lo que creemos que es con lo que es en realidad. Hay que definir por una mayoría y no por una minoría. QA en videojuegos es manual testing y normalmente sin plan de test. Fin. Eso es la inmensa mayoría de empresas a lo que se refieren cuando se refieren a QA. Por cerrar un poco este tema, estamos hablando de que yo voy a llegar a la empresa, alguien me va a dar una versión de prueba del juego, lo voy a instalar, me va a poner a jugar y sin mucho formato ni simplemente voy reportando lo que yo me encuentre así, sin más estructura, ¿verdad? Y sin espacio para hacer exploratory testing. Simplemente builds, a ver si va bien, a ver si va bien, a ver si va bien. Esto es lo normal que yo me he encontrado más o menos en la industria en diferentes sitios como consultor, no solo de españoles ni cercanos a mí.
Y en muchos casos sin formación alguna, que no es malo, hay mucha gente que es autodidacta, pero el desprecio viene de que se espera de cualquier persona pueda hacer este trabajo. Y precisamente eso hace bastante mal a las personas que son muy buenos QA. Estamos de acuerdo con todo lo que hemos dicho. Sí me gustaría matizar una cosa que se ha dicho antes, que QA en videojuegos solo es el tema de testing manual, eso lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que la gente que ostenta el rol, como bien decía Ricardo, que nos gustaría que ostentase el rol, hemos definido un poco en parte, ¿no? Pero si escuchamos de fondo las definiciones que estabais dando, a mí me sonaba un poco a asegurarte de que el software hace lo que debería de hacer y no de la calidad en sí del software que está haciendo. Pero eso es simplemente por Sí, mi punto. lo que se ciñe a quality control, ¿no? En concreto con manual testing, pues eso es todo lo que se suele referir a alguien en videojuegos cuando habla de QA. Que no quita que haya, como decía Ángel, sitios increíbles, que tengan cosas súper chulas, pero no es la norma. Bueno, ya hemos hablado un poco de este rol, pero no puede entrar el QA sin que tengamos desarrollado algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equipo mínimo? ¿A qué gente junto para que tengamos un poquito de juego para que entre ese QA a probar? Hoy, Fer, no te dejamos, no te pasamos ni una hoy. Lo siento un montón, pero tengo que decir que QA es parte de los desarrolladores de un videojuego. No se puede entender de otra manera. Todos los perfiles que están dentro de un desarrollo de videojuegos se consideran desarrolladores de videojuegos, salvo la gente que menosprecia a la gente de ciertos perfiles. Está claro, Fer, que igual que la persona que trabaja de manual tester no tiene culpa de no hacer QA, tú tampoco tienes culpa de que se pueda interpretar que estabas metiéndote con QA porque lo hablas desde fuera sin saber que hay este problema. No estaba diciendo eso. Bueno, por ejemplo, hablando más de roles, uno de los que hemos mencionado antes es el de producción. El de producción puede ser, es un rol más heredado de la industria del cine o de la televisión, en el que hay una persona que más o menos se encarga de todo el proceso, de prioridades, facilitar el desarrollo, pero es un poco raro porque esto en la industria del software generalista no existe. Es bastante específico de nuestro caso. Es una pena que yo tenía para hoy la esperanza de que me llegase un audio de una persona que quería hablarnos de esto y que pudiéramos debatir sobre su audio, pero al final no ha llegado a tiempo. Esta persona sabe un montón de producción audiovisual y está bastante en contra de esto que acaba de decir Ángel, que cuando yo le traje esta visión nuestra de que esto viene heredado de producción audiovisual, dijo que para nada, que la producción de videojuegos no puede venir del audiovisual o si viene ha sido muy transformada a cómo se hace la producción audiovisual normalmente. Creo que esto es algo que más bien hemos asimilado que es así en este grupo, dentro de una parte de este grupo que somos desarrolladores de videojuegos y hemos supuesto que esa producción viene del cine. Pero para que la gente pueda entender qué perfil es, aquí Ángel, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que a lo que más se parece por cómo se hace es a product algo de software. Un poco, pero es un poco extraño porque, y aquí lo enlazo, en videojuegos tenemos el rol del game design, que normalmente se suele decir que el game design y la producción son roles enfrentados porque uno dice, no, el game design sueña y la producción te lo baja a tierra y te dice esto no, esto sí o esto no llega a tiempo. Normalmente suele existir esos dos roles que como todo pueden ser uno, pueden ser, normalmente son dos o son equipos enteros y cada uno pues tiene a lo mejor sus ramas. Por ejemplo, en la parte de game design hay muchas ramas específicas. A lo mejor hay una persona que se dedica solo a diseñar combate o a diseñar solo niveles o a diseñar... Hay muchas ramas dentro de este aspecto. También podría ser product, porque es una persona que está literalmente diseñando la experiencia de juego que van a disfrutar los usuarios y además es literalmente nuestro cliente, porque el game designer es quien dice cómo tiene que ser el juego. Y al final muchas veces es una experiencia em, más llevada. Es un producto artístico completo o un producto comercial completo en el que la experiencia está diseñada y no es lo que te está pidiendo alguien. A mí una cosa que no... Desde hace unos meses como que no para de rondarme en la cabeza cuando pienso sobre esto es que los diseñadores, ¿no? Diseñadores de videojuegos, como que tienen una relación muy estrecha o me parecen que es lo mismo que en software, ¿no? Generalista, lo que se les suele llamar los analistas funcionales, ¿no? Por clarificar un poco,
serían como los máximos exponentes o representantes del conocimiento de lo que se está haciendo. Pues en caso de un videojuego, los diseñadores saben cómo más o menos van todas las partes del videojuego, cómo van conectando, ¿no? Y en la parte de, digamos, de software generalista, los analistas funcionales, pues saben cómo funciona el negocio sobre el que se está haciendo esa aplicación o ese software. Yo, Alejandro, ya te dije en su momento cuando planteaste esto que no estoy tan ahí, pero es verdad que me cuesta mucho llevarte también la contraria. Me cuesta mucho en general ubicar a la figura de diseñador. Y estos días desde que lo hablamos esto tú y yo por fuera, he estado dándole vueltas. Y creo que lo que pasa es que el rol de diseñador en videojuegos depende muchísimo de la empresa. Em, en algunas empresas es como tú dices, lo que podríamos decir que es una persona experta de dominio, ¿no? También entraría. Pero es que en otras también he visto que sea totalmente mapeable a lo que se llamaba diseñador de software en los 90, ¿no? Al diseñador de Torre de Marfil, a lo que ahora es un arquitecto, ¿no? A una persona que te trae una especificación de cómo tiene que funcionar un sistema y tú eres un teclado inteligente que lo tiene que programar. Entonces me cuesta mucho ubicar este perfil fuera de videojuegos. Yo estoy totalmente de acuerdo y además a mí me evoca la figura del diseñador, es una especie de programador de muy alto nivel, donde lo que hace precisamente es a los programadores de más bajo nivel pedirles componentes que luego juntará, cambiará, modificará. Oye, es que necesito que aquí tengamos esta variable de velocidad que yo la pueda modificar porque quiero apurar mucho, porque la diversión de este juego depende de este valor. Creadme este lenguaje custom para que yo pueda programarlo. Total, de hecho, la mayoría de herramientas de desarrollo de videojuegos están preparadas para que las personas puedan tocar sin abrir el IDE cosas de cómo funciona el juego, desde añadir nuevos componentes, añadir comportamientos, cambiar variables, cambiar configuración. Tenemos miles y miles de valores de configuración dentro de un mismo videojuego. También, en este caso, es que las herramientas son la base para que se pueda trabajar. Hasta incluso se hacen lenguajes de scripting para que la gente no técnica pueda programar de manera sencilla. No solo lenguajes de scripting, lo típico del el scripting visual, que es lo que utiliza muchísimo diseño y algunos engines incluso lo llevan ya incrustado como feature, porque lo va a necesitar diseño. Y Ángel, con lo que decías, es que el perfil de diseñador tiene dentro tantas variantes que depende un montón, porque si es una persona de diseño que está balanceando cosas del juego, es que a lo mejor estás días enteros solo con el Excel trabajando y le sirve como herramienta. Es un perfil muy heterogéneo. Bueno, de momento con lo que habéis dicho todo el mundo, a mí sigue cuadrándome con la definición de analista funcional. Quizá el problema es que la idea que yo tengo de analista funcional no es la que ustedes tenéis, y ahí es donde está la cosa. Pero por poner la base, lo que estáis diciendo es literalmente lo que yo entiendo o lo que yo he visto en mi contexto, que es un analista funcional, y es un programador de alto nivel que necesita cosas, ¿no? Para poder trabajar, y si se las podemos ofrecer como herramientas, genial. Si no, pues les tocará bajar al barro, ¿no? Porque tampoco estás todo el podcast hablando de qué tipo de personas hay dentro de un videojuego. También tenés en cuenta de que el videojuego es un medio artístico y hay artistas 2D en todas sus variantes, desde concept hasta gente que anima, lo mismo en 3D, gente que es escritora, gente pues, que a lo mejor se dedica a hacer trailers, que se dedica incluso a toda la parte de monetización. Hay muchísimo análisis de datos, hay muchísimos roles, tanto roles como videojuegos hay. Y por ejemplo también, incluso en la parte técnica, tenemos muchísimas cosas, desde gente que se dedica a hacer IA, a gente que se dedica a hacer networking para juegos online, a gente que se dedica, lo que sea, a gente que se dedica a trabajar en el engine, en el motor de rendering, al rol de artista técnico, que es la gente que se dedica a hacer el código de los shaders que dibujan las cosas en pantalla. Tenemos de todo. Por cerrar este capítulo de roles, creo que precisamente esta distancia, esta dispersión de roles, es lo que hace que la figura del productor aporte una cohesión, una especie de patrón mediator de todo el sistema de empresa de videojuegos. Tenemos no solo disciplinas distintas, sino maneras de pensar muy distintas, porque un artista tiene muy trabajados unas skills que un programador quizá no tiene tantas. Estoy generalizando, pero dar cohesión a esto
es un trabajo bastante intenso y complejo. Total, de hecho muchas veces ni se hablan entre ellos y las habilidades y las ramas de conocimiento son completamente distintas. Sí que es verdad que se pueden hacer ejercicios para trabajar, pero desde luego es muy complicado. Yo, bueno, la idea que saco de todo esto comparado con el diseño de software de negocio tradicional es que yo no veo una analogía, no veo que haya una correlación, porque veo que los roles que estáis contando son mucho más diversos, más dispares y hay como un ecosistema, una complejidad muy superior. Lo cual me lleva a otra duda. ¿Cómo se suele organizar un equipo? ¿Cómo se separan o no se separan? ¿Está todo el mundo trabajando a una? ¿Quién habla con quién? ¿Quién se junta con quién? ¿Cómo se organizan estos equipos? Suelen ser equipos que se organizan por sprints, en el que se marcan un objetivo a 2 semanas, lo completan y luego van a otra cosa. El tamaño de los equipos no sabría decir cuál, depende del tamaño de la empresa, supongo que sea un equipo grande o varios pequeñitos. No sé si habrá un estándar concreto. En la que estoy ahora mismo nos organizamos por equipos multidisciplinares, ¿no? Entonces tenemos de todo en un mismo equipo de 7 personas o 6 personas y podemos trabajar en una única parte del juego de forma colaborativa, sin necesidad de dependencias con otro equipo, pero es un caso en el que es un juego más grande, en el que hay como sub apartados dentro, entonces sí puede tener más sentido coordinarse así. No sé si alguien tiene una experiencia en otra área. Creo que en este caso es menos interesante hablar de ello porque la pregunta que hace Fer en videojuegos se responde igual que en software. No sé si la demás gente de aquí que conocéis videojuegos estáis de acuerdo. Al final es lo que sabemos de topologías de equipos y demás. En algunos sitios cometen el error de hacer equipos horizontales donde todo el equipo es de programación, otro equipo es de diseño, otro equipo es de tal. En otros lo hacen bien como en el Iván. Pero creo que no es muy diferente y la jerarquía va llegando en función de escala, hay middle managers por ahí, a veces hay productores que se dedican a ponerle tareas a recursos individuales de manera totalmente aleatoria, otras veces se hace bien, pero no creo que aporte mucho. Si tenéis alguna otra experiencia. Vale, a mí me gustaría volver un poco a temas que hemos mencionado por encima. Hemos entrado por el tema de la monetización, cómo monetizan los videojuegos, que hay videojuegos de triple A, juegos indie. Y todo me parecía como muy bonito, ¿no? Como que todo va bien, o sea, que parece fácil en el sentido de no veo como mucha complejidad a la hora de montar una empresa de desarrollo de videojuegos, por tal cual lo hemos dicho, ¿no? La pregunta clave ¿es rentable hacer desarrollo de videojuegos? ¿Y qué tipo de desarrollo de videojuegos sería rentable o no? Me voy a arrancar por empezar la discusión. Yo en su día cuando lo miré, estaban apareciendo del orden de 500 juegos al día. No sé si este número ha cambiado, estoy hablando de hace unos cuantos años. Yo creo que la pregunta de si es rentable, hay que verla teniendo en cuenta esto, el volumen, la oferta de juegos que hay hoy en día. La rentabilidad claramente es uno de los factores críticos de montar una empresa de videojuegos. ¿Es ser youtuber rentable? Depende de tu escala y de cuánto tenga y de cuánto volumen tenga. Como todo, hay empresas que se dedican a esto y tal. Quizás a lo mejor merece la pena que afine un poco la pregunta para que tenga un poco más de sentido. A lo que me refiero con rentabilidad, me refiero a, digamos que si el beneficio que ellos obtienen si conocéis empresas que del beneficio que obtengan puedan sustentarse o conocéis empresas que realmente vayan a pérdidas. Por ahí me gusta más porque sobre si es rentable o no es súper difícil divagar, pero sobre que el riesgo de invertir en ello es tremendo, eso lo tenemos todo el mundo claro. Y por eso cuesta tanto la financiación. En otra época no lo ha costado porque había más boom y ahora no. Riesgo es la palabra clave aquí, que es lo que explica también que existan tantas versiones del FIFA o de Call of Duty. Al final es una manera de mitigar el riesgo. O sea, es un producto que funciona con poca variación, asumes poco riesgo, vuelves a relanzar y de ahí sacas la rentabilidad. Por contra, la disrupción se come todo el riesgo. Sin entrar en factores ya de coste hundido y de gente que igual lleva invertido 6 o 7 o 8 o 12 años de su vida jugando un mismo juego. ¿Va a moverse a un juego similar, parecido? ¿Cuánto tiene que aportar a un juego distinto para, para que salga a cuenta en una economía emocional del jugador? Es que es complejo el asunto. Bueno, yo por dar un dato un poco más aterrizado, Fortnite 8.000 millones de ingresos. Entonces, ¿es rentable? Pues yo creo que lo que decía Ángel, pues depende. Sí que es cierto que si el mercado está saturado, pues obviamente
en un estanque más grande es más difícil ser un pez más grande, ¿no? Pero que hay negocios muy, muy rentables, yo creo que es evidente que sí. Por matizarte, he hecho una búsqueda en Google y son 40.000 millones hasta la fecha. Cuidado que estamos entrando en los beneficios que tienen, no sé si son rentables o no. Quiero decir, que tengan el dinero porque lo hayan vendido, no significa que ese dinero no lo hayan gastado en otras cosas y que no les permitan fabricar más juegos. Por ejemplo, podemos hablar de Ubisoft si queréis. Y no solo el hecho de que la rentabilidad no es eso, es que, Fer, tú dices, Fortnite no sé cuántos mil millones, Messi tiene 8 balones de oro, o no sé cuántos tiene, yo tengo 0. ¿Puedo yo aspirar a tener esos balones de oro? Es que, claro, eso es una falacia de supervivencia muy fuerte, creo. El mercado es duro, creo que hay rentabilidad en el mercado, pero la mayoría de empresas, yo creo que a nivel de riesgo no, yo no invertiría en videojuegos, por ejemplo, sin ir más lejos. Hace una semana o dos leí un artículo en Game Developer que decía que había un ecosistema en videojuegos. Los juegos de deporte financiaban el resto de juegos. Y yo creo que con lo que hemos comentado, o sea, estoy viendo el sentido. O sea, ya dije, ostras, pues, o sea, es que los juegos estos de fútbol, de béisbol y todo eso, de rugby, tiene toda la pinta de que es así. Y ahora, por lo que comentáis, le veo mucho más sentido, sí. Yo por hacer el cambio, a lo mejor en este caso podríamos decir Facebook factura no sé cuánto. En este caso, a lo mejor los juegos que más facturan o los proyectos que normalmente suelen ser mobile, no suelen ser los juegos en los que la gente que suele querer trabajar, pero desde luego son la escuela de la gente que quiere trabajar en juegos más artísticos, que a lo mejor empieza ahí y dice, cuando avance un poco en mi carrera, quiero irme a trabajar en este juego que me gusta mucho, pero ahora voy a hacer cocaína, porque es lo que toca en mi etapa profesional. Pues mira, Fer, esto que dice Ángel está mucho mejor como respuesta a lo que has dicho antes que lo que yo te quería decir con los balones de oro de Messi. Me he dado cuenta de que hay un sesgo importante que es bueno que lo saquemos a la gente que nos escucha, que es que cuando yo escucho industria de videojuegos, lo que yo percibo o el modelo mental que yo tengo no tiene probablemente nada que ver con el que tiene alguien que no trabaja en videojuegos. Yo ni pienso en el FIFA, ni pienso en el Fortnite, ni pienso en el Call of Duty, es que prácticamente ni existen para mí, porque están tan lejos de la industria en la que yo trabajo, que no los valoro, no los valoro como parte de la industria. Y eso que he tenido a Call of Duty como cliente hace poco, ni aún así. La industria del videojuego para mí, la rentabilidad es interesante estudiarla en las empresas ordinarias, ¿no? Como dice siempre nuestro colega Rafa, las empresas que no tienen hits, las empresas que simplemente son empresas normales que se tienen que mantener. Y ahí creo que la rentabilidad es durilla. No sé si Fer por aquí estamos más alineados. Hay un libro muy recomendable de Brendan Keogh que se llama The Video Game Industry Does Not Exist. Why We Should Think Beyond Commercial Game Production, que habla mucho de estos temas y profundiza mucho en la escena concretamente de Australia. A ver, yo por aclarar el comentario, la pregunta me parece que es tan amplia que no se puede responder. ¿Es rentable montar un bar, montar un restaurante? Pues hombre, sí, obviamente podemos hablar de las estrellas Michelin, de la tasca de mi amigo Marianete, de la cafetería del pueblo. Pues bueno, yo quiero pensar que si uno tiene una buena idea, intenta hacerlo bien, trabaja, pues probablemente sea rentable. No creo que sea tampoco un sector tan sumamente decrépito como para asumir que siempre va a ser a pérdidas. Ahora bien, sí que creo que me quedo con el comentario de que nadie piense que va a juntar un equipo de 4 o 5 personas con una idea medio no sé qué y se va a hacer rico, ¿no? Es un poco el extracto que yo saco. Cogiéndote el guante con lo de las estrellas Michelin, al igual que con las estrellas Michelin, normalmente los videojuegos suelen estar creados también con mucha mano de obra mal y poco pagada, o a veces ni pagada. Hablando de eso, esto es Vox Populi, ¿no? En el sector del videojuego, todo el tema de que los perfiles están especialmente explotados, hay muchísimo burnout, mucho crunch. ¿Esto es real? ¿Es un mito? Y si lo es, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Pues sí, para mí hemos entrado a un tema súper importante, me toca en lo personal y creo que de alguna manera unifica todo lo bueno y todo lo malo de los videojuegos. Se ha hablado aquí de diversión, pasión es otra palabra que define mucho a la gente que hace videojuegos. La define tanto que incluso se ha monetizado, creo, esta pasión. De manera que tu propia retribución es el placer de poder trabajar en algo que te apasiona. Creo que esto ha sido algo que se ha usado y se ha abusado
por parte de las empresas de videojuegos hasta el punto en que se han conseguido lanzar cosas al mercado que no deberían haber existido probablemente a nivel, en términos económicos. No había suficiente presupuesto, pero a raíz de que la gente que trabaja en esto es una apasionada, le ha echado este concepto de crunch que no existe en otras industrias. De, oye, como tenemos pactada una fecha de entrega, se nos está acercando porque estimamos igual de mal que en todas las industrias de software. A partir de ahora se duerme en la oficina durante los próximos 3 meses porque tenemos que llegar, ¿no? Esto es algo razonablemente común, no solo en industrias, en empresas más independientes, más pequeñitas. Esto también pasa en triple A y es algo, creo que está atenuándose o está pasando menos últimamente, pero esto es algo que ha sido, vamos, todo el mundo de la industria del videojuego conoce el concepto. Y es una pregunta razonablemente típica que en una entrevista de trabajo digas, ¿aquí se hace crunch? Y justamente para clarificar, por eso la pregunta de si eran rentables o no. Es decir, si son tan rentables y realmente les va tan bien, ¿por qué necesitan hacer crunch y por qué a la gente del mundo del desarrollo de videojuegos se les paga menos, ¿no? Que a lo mejor al sector del desarrollo tradicional? Creo que la clave es la palabra que ha dicho Víctor, que no le puedo tener más asco a esa palabra, que es la palabra pasional. La de veces que hemos visto cualquiera de las personas que estamos aquí, que parece que tengas que darle las gracias a una empresa por trabajar en videojuegos por un salario mínimo, porque te están dando una oportunidad de trabajar en lo que te gusta. Esto es asqueroso y está totalmente extendido en toda la industria. Decía Víctor, no solo en los equipos pequeños, no, principalmente en los equipos grandes, principalmente en los proyectos grandes. Y la diferencia que sí que creo que hay con a lo mejor de aquí a 10 años atrás, en 2014, que se empezó a hablar mucho de crunch y tal, es que por lo menos ahora sabemos más de dónde es. Las empresas que lo hacen ya por lo menos no se esconden, van con las cartas boca arriba. Y si echas ahí, sabes a lo que vas, a inflarte a dinero, entre comillas, porque se paga mucho menos que en software, estando en 100, 120 horas trabajando a la semana con psicólogos pagados, como bien se sabe en algunas empresas incluso. Justamente hilando un poco también, me gustaría, ya que estamos aquí llevamos ya un rato hablando y tal, me gustaría un poco hilar esto con qué creéis que debería cambiar en la industria de los videojuegos, en la parte de sobre todo el desarrollo, para que estas cosas cambiasen. ¿Qué consideráis vosotros que debería cambiar? Independientemente que sea de parte de la organización, de parte del equipo técnico, ¿consideráis que hay algo que se pueda hacer más allá que comentarlo y dar visibilidad sobre el tema de la pasión? Yo voy a responder primero porque voy a responder muy rápido y no tiene ningún sentido la respuesta y no aporta nada, ¿vale? Entonces luego ya se la dejo a la gente que tenga algo más sesudo. Lo que habría que hacer es, por ejemplo, por un lado, aprender de Francia en su momento y sacar la guillotina a pasear con mucha gente. Eso para empezar, pues, porque es la única manera de limpiar un poco la industria de mucho upper management que no tendría que estar ahí. Y luego, por otro lado, creo que vendría muy bien que vinieran muchos más perfiles de trabajar antes en otras industrias donde se valore un poco más a la gente. Que viniera mucha gente de software, por ejemplo, creo que le haría muy bien al videojuego. Yo quiero pensar que es un problema que se puede acelerar el arreglo, pero que se va a arreglar solo. Porque creo que es un problema que nace de precisamente la corta vida que tiene la profesión de hacer videojuegos. Para mí, que he sido un niño que ha jugado videojuegos, esto era impensable hace 30 años. Pero para una persona, un niño que juega videojuegos hoy, hacer videojuegos no es algo tan mágico, tan loco. Con lo cual, esta pasión, esta economía de la pasión, creo que va a tender a desaparecer por normalización de la profesión, básicamente. Yo creo que una cosa que tenemos aquí, que tenemos una rémora, es una frase muy común que es, a mí no me importa que me exploten año y medio o 2 años con tal de que yo pueda acabar con un trabajo y una carrera en la industria. Lo contrario, y esto lo estuve hablando con otras personas y no solo de perfiles técnicos, es que quien tengamos la posibilidad de conseguir un buen trabajo, si no es en la industria, donde sea, no aceptar condiciones de miseria y condiciones de explotación. Sobre todo para no hacer presión sobre un mercado que ya está colapsado y que está lleno de gente que diría lo haría gratis. No hay que hacerlo gratis, es nuestro trabajo. Al igual que a una persona que trabaja haciendo juguetes, no se le considera, ay, qué bonito que está jugando. Es su trabajo, es su manera de pagar el alquiler, que también estará guay o tendrá sus cosas chulas, pero al final tenemos que comer. Y en general lo que tenemos que hacer, no dejar que nos exploten, normalmente conocer tus derechos y defenderlos, ya sea pues quien tenga la posibilidad, pues afiliándose a un sindicato o no dejando que le exploten, o quien tenga la posibilidad de al menos
no baja el umbral de sueldo o no baja el umbral de condiciones, que lo haga. Y yo por eso ahora mismo no estoy trabajando haciendo videojuegos. Yo me aporto una cosa rápida a la pregunta de cómo se podría mejorar la industria. Creo que algo que ayudaría muchísimo a acelerar esto sería que haya más transparencia y que haya más comunicación entre todas las empresas sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no, porque eso es algo que ahora mismo, al menos yo no veo y me esfuerzo por ir a eventos cuando puedo de videojuegos, pero no veo esa actitud casi gremial, ¿no? Que hay en software también de vamos a quedar para hacer una cata o para explicar cómo, qué metodología hacemos nuestra empresa. En videojuegos hay más secretismo, al menos ahora. Entonces, eso creo que también hace que se dé más pie a que las empresas puedan jugar sucio de puertas para adentro. También, Iván, te digo que creo que eso de hacer una cata o de quedar, esto no suele ser tampoco la normalidad del 100% y que tiene una visión un poco distorsionada. Yo aparte de eso, diría que, porque no sé en el resto de empresas de videojuegos, pero el feature creeping es algo que se da mucho en empresas de videojuegos y también el definition of done, mejorarlo porque, claro, que el diseñador te dice, haz esto. José, pues muchas gracias por haber sacado lo del feature creeping porque justo iba yo por ahí cuando decía que vendría muy bien que gente de software se fuese hacia videojuegos, porque estas cosas están más o menos ya paliadas en software, que hay departamentos de producto, que hay... Se puede seguir más o menos o no de manera promedio en la industria, que veo a Fer poniendo cara de bueno, pero en videojuegos es que no os imagináis la cantidad de... Y ahora metemos esto, y ahora metemos esto, y ahora metemos esto, que hay sin ninguna clase de criterio a momentos antes de una deadline. O sea, es tremendo la que se lía innecesariamente ahí. Esto puede tener mucho que ver con la falta de empoderamiento de las personas que están en el día a día trabajando en el proyecto y que no tienen la capacidad de decir, hey, esto no tiene sentido o esto no somos capaces. Creo que aportaría mucho también que se extinguiera esta figura del gran artista, del gran Kubrick del videojuego, que lleva pensando el juego desde que tenía 8 años y ahora ha unido un equipo y lo tiene clarísimo. Creo que al final es aportar profesionalidad. Si por recomendar algo distinto, hay una serie que se llama Mythic Quest que dibuja muy bien a esta figura del gran creador, ¿no? Súper típica en el mundillo. Esto, Víctor, que aquí sí que traemos algo totalmente importado del cine, que es lo que se llama el videojuego de autor, ¿no? Como el cine de autor, como si lo hiciese una persona, ¿no? Bueno, yo creo que este programa, como todo buen videojuego, va a dar para una saga, no para una única entrega, así que por ahí tenemos que ir cerrando y creo que tú, Víctor, tienes una quote hoy preparada. Pues sí, hoy cierro yo y voy a citar a Solid Snake, que es un personaje de Kojima, que dice que es fácil olvidarse de lo que es un pecado en medio de la refriega.